Hay una realidad sorprendente y, siendo honestos, bastante cruda cuando observamos el sector económico de una ciudad tan vibrante como Bogotá. A simple vista se percibe un ecosistema lleno de empuje, negocios locales, talleres en cada esquina, pero los datos revelan una tendencia alarmante a la desaparición prematura de las microempresas. Ujú. Estamos hablando de negocios que fracasan no por falta de clientes o, digamos, por un mal producto, sino debido a una excesiva informalidad. Hay una falta crónica de acceso a créditos y una nula implementación de tecnología. Literalmente, la falta de organización administrativa se está devorando a estos pequeños motores de la economía antes de que puedan siquiera consolidarse. Es una perspectiva fascinante y sobre todo urgente de analizar. Fíjate que esa informalidad no significa simplemente no tener un registro comercial al día. Claro, va mucho más allá de un papel. Traduce en un desconocimiento profundo de los procesos administrativos y contables más básicos. Estas microempresas operan en el día a día, en un modo de supervivencia constante. Apagan incendios. Y desde el punto de vista psicológico para el dueño de ese negocio, la informalidad a veces se siente como un escudo protector frente a la burocracia. Sí, cuando en realidad es un techo de cristal que le impide buscar financiamiento o escalar sus operaciones. Así es. O simplemente saber si realmente está ganando dinero. Y precisamente por eso la inmersión profunda de hoy tiene un enfoque tan especial para quienes nos escuchan. Vamos a analizar una iniciativa que ataca este problema desde la raíz, no desde un escritorio, sino en la calle. Hoy vamos a desmenuzar el proyecto formativo del programa Tecnólogo en Gestión Administrativa, conocido como TGA del SENA. Que para los que nos escuchan desde fuera de Colombia, vale la pena aclarar que el SENA es esta entidad pública enorme encargada de la formación técnica y tecnológica gratuita, un verdadero gigante de la educación práctica. Totalmente. Y el proyecto que vamos a analizar tiene un nombre específico y muy diciente. Se llama Fortalecimiento a las microempresas de Bogotá en las gestiones administrativas y contables. Un título que define exactamente el alcance de la intervención. O sea, no buscan crear empresas desde cero, sino tomar las que ya existen, esas que están tambaleándose en esa cuerda floja de la informalidad, y fortalecerlas desde adentro. Exacto. La misión de esta inmersión profunda es establecer claramente y desglosar al detalle cómo es la ejecución de este proyecto, el cual tiene una duración total de 24 meses. Un compromiso a largo plazo. ¿Sí? Son 18 meses de etapa lectiva, es decir, de aprendizaje teórico y práctico en el ambiente de formación, seguidos de 6 meses de etapa práctica inmersos completamente en el mundo laboral. Vamos a explicar paso a paso cómo el equipo de aprendices debe ejecutar las 4 fases del proyecto, qué actividades puntuales garantizan el éxito y cómo deben sustentar sus avances. Y para dar un poco de contexto general antes de entrar en las fases, es fundamental entender la metodología del SENA. Este no es el típico trabajo académico que se escribe durante un semestre, se imprime, se entrega al profesor y se olvida en una biblioteca. No, para nada. Es un documento vivo. Exacto. A medida que los aprendices van desarrollando sus competencias y adquiriendo nuevos conocimientos trimestre a trimestre, deben ir actualizando cada una de las fases del proyecto. Además, hay una regla inquebrantable en todo esto. Al finalizar cada etapa, el equipo de aprendices debe trabajar en conjunto para sustentar, de manera formal ante un comité, los avances logrados. Tienen que defender su intervención con evidencias reales. Bueno, analicemos esto. Empecemos por la fase 1, la etapa de análisis o la inmersión total. Esta fase dura exactamente 2 trimestres y el objetivo aquí no es llegar a imponer un software el primer día, sino investigar la realidad pura y dura de la microempresa asignada. Pero me surge una duda aquí, como abogada del diablo. ¿No resulta increíblemente intrusivo para el dueño de una microempresa informal que un grupo de estudiantes llegue a escarbar en sus libros desordenados? Me imagino una resistencia natural enorme. La resistencia es el primer gran obstáculo, sin duda. Por eso esta fase de 2 trimestres es tan delicada. Imagina un escenario hipotético pero muy común. El taller de calzado de Doña Carmen en un barrio de Bogotá. Claro, el típico negocio de barrio de toda la vida. Exacto. Doña Carmen lleva 15 años haciendo zapatos excelentes, pero guarda los recibos en una caja de cartón y anota las ventas en un cuaderno que a veces pierde.
Cuando los aprendices llegan, no pueden simplemente juzgar el desorden. Tienen que ganarse la confianza de doña Carmen para que les permita ver esa caja de cartón. Es un trabajo inicial de persuasión y empatía. Sí, demostrando que no son auditores fiscales buscando multarla, sino aliados estratégicos. Tienen que convertirse en una especie de médicos de cabecera del negocio. Según la documentación, en esta fase, los aprendices diseñan instrumentos de investigación a la medida, recolectan información y tabulan datos. Ajá. Pero no se quedan en encuestas de satisfacción. Revisan físicamente cómo el negocio proyecta y organiza sus documentos. Es decir, entran a ver si doña Carmen tiene un archivo físico real o si efectivamente todo vive en esa caja de zapatos que mencionabas. Si conectamos esto con el panorama general, podemos ver por qué esta fase es vital. Si los aprendices no logran hacer una evaluación honesta, profunda y basada en datos del estado real de los recursos de la oficina, cualquier estrategia futura fracasará estrepitosamente. Porque estarían planeando sobre suposiciones. Exactamente. Si en esta etapa de análisis no descubren que doña Carmen ni siquiera sabe cuánto le cuesta exactamente el pegamento para cada par de zapatos, mal harían en proponerle más adelante una campaña masiva de ventas. Primero, hay que conocer la línea base operativa y tecnológica. Tiene mucho sentido construir sobre terreno firme. Todo este esfuerzo investigativo de medio año culmina en un entregable específico. El producto que el equipo debe sustentar es el diagnóstico inicial. Un documento que expone todas las fortalezas y debilidades detectadas. Es básicamente ponerle un espejo a la empresa para que vea su realidad sin filtros. Así es. Y una vez que este diagnóstico es aprobado por los instructores, pasan a la acción. Y ese es el puente natural hacia la estructuración de soluciones. Dejan atrás la simple observación. Aquí es donde se pone muy interesante. Entramos a la fase 2, la etapa de planeación. Esta fase también tiene una duración de 2 trimestres completos. Los aprendices pasan de ser investigadores a ser estrategas. Pero aquí vuelvo a mi rol escéptico. A ver, cuéntame. Entiendo la teoría académica, pero me pregunto si no es abrumador para el dueño de una microempresa informal, como nuestra hipotética doña Carmen, que de repente le exijan programas de capacitación, presupuestos formales, bases de datos y logística para eventos. ¿Cómo logran los aprendices proponer todo esto sin generar una parálisis por análisis en el empresario? Esa es una excelente observación y es el corazón del reto pedagógico. Los aprendices no llegan el primer día de la fase 2 a tirarle un manual corporativo de 500 páginas a la dueña del negocio. La planeación se hace de manera gradual durante esos 2 trimestres. Se va dosificando la información. Claro. Por ejemplo, cuando la norma habla de estructurar tareas y funciones del talento humano, en una microempresa esto puede significar algo tan fundamental como separar los roles. Que la persona que corta el cuero no sea la misma que atiende las quejas por la aplicación de mensajería al mismo tiempo. Se trata de organizar el caos existente, no de inventar burocracia innecesaria. Y veo que en la parte financiera el rigor es absoluto. Tienen que elaborar presupuestos, estados financieros y algo que los documentos llaman anexos de costos, todo bajo la normatividad comercial y tributaria. Para desmitificar un poco el término para la audiencia, un anexo de costos no es otra cosa que desglosar hasta el último centavo invertido. Es dejar de adivinar y saber exactamente cuánto hilo, cuánto cuero, cuánta luz y cuánto tiempo de mano de obra requiere un zapato, para poder ponerle un precio de venta que realmente genere ganancia. Y ese nivel de detalle financiero es lo que le permite a la microempresa, tal vez por primera vez en toda su historia, ser sujeta de crédito en un banco formal en lugar de recurrir a prestamistas informales que cobran intereses asfixiantes. Pero hay un elemento en esta fase 2 que resulta crucial al revisar los documentos fuente y que rompe por completo el molde de lo que uno esperaría en una intervención técnica a este nivel. ¿Te refieres al componente bilingüe? Exactamente. En esta etapa de planeación, se exige que los aprendices diseñen protocolos efectivos de servicio al cliente, tanto presencial como tecnológico, integrando el dominio del idioma inglés. Esto me parece un salto cuántico. Estamos hablando de un taller local en un barrio de Bogotá que tal vez hace un año operaba en la informalidad total, y ahora se le está estructurando un protocolo de atención en inglés. Uno podría pensar que es un requisito desconectado de la realidad del negocio de barrio. Podría parecerlo a simple vista, pero el impacto socioeconómico de este requisito es profundo.
Al democratizar el acceso a protocolos de servicio al cliente bilingües, el programa está enseñando a los aprendices y por extensión a los microempresarios a pensar globalmente. Les abren la puerta al mundo. Totalmente. No se trata simplemente de que aprendan a saludar en otro idioma. Se trata de estructurar respuestas técnicas para requerimientos empresariales. Si mañana una boutique en Miami o un comprador internacional descubre los zapatos de este taller por Internet y envía un mensaje directo en inglés preguntando por capacidad de producción, la empresa ya no pierde esa venta por la barrera del idioma. Tienen un protocolo estandarizado de respuesta. Es como inyectarles un código genético de competitividad internacional. Eleva el techo de la empresa. Ya no solo compiten con el taller de la otra cuadra, tienen la infraestructura de comunicación para mirar hacia afuera. Establece una cultura de profesionalismo que los destaca inmediatamente. Y todo este diseño estratégico que abarca desde la separación de funciones hasta los estados financieros y los protocolos bilingües, debe ser consolidado para cerrar este primer año de formación. El producto a sustentar al final de la fase 2 es el informe administrativo de la planeación y formulación de procesos. Es el plan de acción detallado, el manual de instrucciones maestro, que contiene todas las medidas correctivas. Lo cual nos empuja directamente hacia el choque con la realidad. Entramos a la fase 3, que es la etapa de ejecución. A nivel de tiempos, esta fase ocurre en el penúltimo trimestre de la formación, el quinto de los 6 trimestres de la etapa lectiva. Ya pasó un año entero de análisis y diseño. Ahora es el momento de implementar el manual. Y aquí es donde la fricción del mundo real entra en juego. La planeación, por más estéticamente perfecta que se vea en un documento digital, no sirve de nada si no sobrevive el roce con la operación diaria. Aquí los aprendices tienen que remangarse la camisa e implementar activamente esas soluciones de atención al cliente. Ajá. Tienen que instalar y poner a correr las bases de datos que diseñaron y ejecutar los procesos de recibo y despacho de documentos bajo la normatividad legal. Lo fascinante aquí es el tipo de evidencia que se les pide. Porque uno pensaría que la sustentación sería otro documento escrito larguísimo. Sí, estamos muy acostumbrados a ver tesis de cientos de páginas o informes repletos de gráficos de barras en estos proyectos académicos. Pues el producto a sustentar no es un texto aburrido, sino un video de informe tecnológico comparativo. Eso es un giro increíble. Obligarlos a mostrar visualmente el cambio pone a prueba si las mejoras realmente existen o si son pura teoría. Exacto. El formato de video exige transparencia absoluta. Los aprendices deben demostrar el antes y el después de la microempresa. No basta con redactar un párrafo afirmando que se mejoró la gestión documental. Tienen que mostrar en cámara cómo era el caos de las cajas apiladas hace un año y luego hacer una transición visual para mostrar el nuevo sistema de archivo roturado. O mostrar la pantalla del software de inventario operando en tiempo real con datos de verdad. Así es. Es innegable. Demuestra materialmente el fomento a la competitividad empresarial a través de la tecnología y la organización. Es como esos programas de televisión donde remodelan una casa en ruinas, pero aplicado a la estructura operativa de un negocio real. Ver ese contraste documentado debe ser increíblemente satisfactorio tanto para los empresarios, que ven el salto de calidad, como para los aprendices, que ven el fruto de su trabajo materializado. Entonces, ¿qué significa todo esto para el cierre del ciclo? Significa que llegamos a la medición. Llegamos a la fase 4, la evaluación. Estamos ya en el último trimestre, el 6º trimestre del proceso formativo lectivo. Esta es la etapa de medición rigurosa y auditoría. Es el momento de auditar el impacto. Determinar si el esfuerzo de los 5 trimestres anteriores generó un cambio medible y, más importante aún, sostenible en el tiempo. Las actividades clave aquí exigen mucha agudeza. Los aprendices deben verificar con indicadores que las áreas de talento humano y procesos documentales cumplan con estándares de calidad. Tienen que confirmar la efectividad del servicio al cliente que implementaron. Y hay un término técnico que resalta en las fuentes. Deben identificar posibles no conformidades. Que suena algo gravísimo, pero en realidad no lo es tanto. Exacto. Para que nuestra audiencia no se confunda, una no conformidad no es un fracaso catastrófico. Es simplemente una desviación. Es darse cuenta de que, por ejemplo, el nuevo software de inventario es muy bueno, pero los empleados olvidan registrar las devoluciones los viernes por la tarde. Es detectar ese pequeño error operativo para proponer una solución definitiva antes de irse. Y este punto resalta un aspecto pedagógico crítico del programa.
Esta fase final exige un alto nivel de autogestión y pensamiento crítico, preparándolos para su etapa práctica de 6 meses en la industria, donde van a estar completamente inmersos trabajando. Ya sin la red de seguridad de la etapa lectiva. Exactamente. Ya no están siguiendo las instrucciones de un instructor paso a paso. Deben ser capaces de identificar problemas en un entorno productivo real y aplicar métodos de resolución de manera independiente. Se evalúa su criterio como futuros profesionales. Y para cerrar oficialmente este riguroso proceso de 2 años, el equipo de aprendices tiene que enfrentarse a su sustentación final frente a los evaluadores. Y no presentan solo un documento, sino 2 grandes compendios. El primero es el informe final evaluativo, que comprueba el cumplimiento de los objetivos y documenta el éxito de la intervención en la microempresa. Y el segundo, que suena a un trabajo titánico, es el portafolio de actividades. Ese portafolio es la evidencia reina para la certificación. Es un repositorio exhaustivo que reúne las pruebas de todas las actividades realizadas durante los 24 meses completos del proyecto. Una locura de recopilación. Sí, hablamos de incluir desde el primer instrumento de recolección de datos de la fase 1, pasando por los anexos de costos y los protocolos en inglés de la fase 2, el video comparativo de la fase 3, hasta las auditorías y correcciones de la fase 4. Todo el recorrido del aprendiz está documentado allí, demostrando su competencia integral en gestión administrativa. Es la prueba tangible de su transformación, tanto de ellos como profesionales en gestión administrativa, como de la empresa que intervinieron y lograron organizar. La relevancia de todo esto para quienes nos escuchan va mucho más allá de entender un currículo académico o un plan de estudios. De acuerdo, tiene una aplicación directa en el mundo real. Lo que este modelo demuestra con claridad es que sacar a una empresa de la informalidad y volverla competitiva no es un acto de magia, ni un golpe de suerte que ocurre de la noche a la mañana. Requiere un método clínico. Analizar la realidad sin filtros, planear con estrategias basadas en datos, ejecutar enfrentando a la fricción diaria del negocio y evaluar cada resultado sistemáticamente. Es un marco de trabajo que se puede aplicar a la optimización de casi cualquier proyecto en la vida. Esto plantea una pregunta importante para cerrar nuestra reflexión de hoy. Si observamos todo este ciclo, una vez que el portafolio masivo se entrega, el video del después arranca aplausos, el comité aprueba todo y los aprendices se gradúan tras 24 meses de arduo trabajo. El final feliz. Sí, pero ¿qué sucede en el taller de Doña Carmen el día 1 después de que los estudiantes se retiran definitivamente? A pesar de haber recibido capacitación, bases de datos y manuales bilingües de atención al cliente, ¿tiene realmente esa microempresa la cultura organizacional suficiente para mantener viva la mejora continua por sí sola? Es una excelente duda. ¿O existe el riesgo latente de que frente a la primera crisis económica o de personal, el estrés los haga abandonar el nuevo software y volver poco a poco a la vieja caja de zapatos y a la informalidad del antes? Esa es la verdadera prueba de fuego de cualquier consultoría, ¿no? Saber si se logró cambiar la cultura de las personas y no solo el papeleo del escritorio. Es un pensamiento perfecto para dejar resonando en la mente de todos. Ha sido un recorrido espectacular por las entrañas de este proyecto de fortalecimiento empresarial, viendo cómo la teoría se ensucia las manos en el mundo real para generar un impacto. Nos encanta poder desglosar estos temas tan estructurales y extraer el valor práctico para nuestra audiencia. La invitación queda abierta para seguir cuestionando los procesos, observando el entorno económico con una mirada más analítica y buscando la mejora continua en nuestros propios proyectos. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.